جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتنحت الفضاء؟ Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión que corresponde a Líbano, Jordania e Israel. Les solicitamos que por favor sean tan amables de cerrar sus micrófonos y sus videos, ya que se genera interferencia con la presentación. Asimismo, les pedimos también que las preguntas o dudas que tengan las realicen al final a través del chat. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Bueno, primeramente les quería agradecer porque hemos vuelto a recibir ofertas de cooperar, de cobrar, de que les cobremos honorarios por estas clases. Como les habíamos comentado al principio, esto es una cortesía, es una ayuda y un apoyo que la Casa del Viaje está dando a las agencias de viajes y a sus clientes y a nuestros clientes durante el periodo en que pasa esta contingencia sanitaria. Una vez que termine, ya hablaremos y les cobraremos una fortuna por estos cursos, pero por lo pronto recuerden que esto es una cortesía, no tiene ningún costo, al contrario, es una forma de colaborar con nuestros queridos agentes de viajes. De todas formas, les quiero agradecer a las personas que nos han hecho la oferta de pagar una cuota. Todavía no es el momento, nosotros les avisaremos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a empezar con lo que es el Cercano Oriente. Les van a avisar de la próxima semana. Vamos a hacer un cambio. Teníamos Egipto, pero nos estamos alejando de Oriente y estamos olvidando países como Siria, Irak, que aunque en el momento actual no permiten la entrada, todavía no están abiertos al turismo. Yo me he enterado en el caso de Siria que está restaurando muchos de sus monumentos para abrirse nuevamente al turismo y aparentemente lo quiere hacer con mucho más voluntad y con mucho más inversión que anteriormente. Similarmente, Irak también está haciendo proyectos y por una omisión de mi parte, me salté tanto Dubái como Abu Dhabi. Entonces, los queremos tocar esos puntos antes de irnos alejando y esto lo haremos el próximo jueves. Vamos a ver todavía del Cercano Oriente, Siria, y vamos a ver Irak y los países y los Emiratos Árabes. Ahora vamos a empezar con estos países del Cercano Oriente. Vamos a empezar con Líbano. Aquí en la portada tenemos el símbolo de Líbano, los famosos cedros. Líbano, igual que Israel e igual que Jordania, son algunos de los países más antiguos de la historia.
cuando nos asomamos a estos lugares, hagan de cuenta que se asoma uno al abismo de la historia, al abismo más profundo del pasado humano, donde surgieron las primeras civilizaciones. Y bueno, desde esas primeras civilizaciones, estos bosques que están en las montañas del Líbano fueron objeto de comercio y de explotación despiadada, al grado que es un milagro que hayan sobrevivido algunos cuantos cedros. Pero miren, les estoy hablando desde Sumeria. Explotaban los cedros, Sumeria, Egipto, durante toda la Edad Media. Fenicia utilizaba los cedros para hacer sus naves, con las que surcaban todo el Mediterráneo y más allá. Y sin embargo, algunos se han logrado salvar, algunos que ya tienen más de 1500 años de edad. La primera vez que yo visité Líbano, me contaron de que únicamente quedaban de los árboles milenarios 12 cedros milenarios en un bosque de 380 árboles. Los jóvenes que estaban luchando por salvar estos cedros lo hacían con toda la fe y decían: son los cedros de Dios, los árboles de Dios. Y lo hicieron con un entusiasmo que afortunadamente han vuelto a repoblar parcialmente las montañas del Líbano, y parece ser que se han salvado estos bosques. Por supuesto, ahora está prohibidísimo tocarlos. Bueno, la ciudad más importante del Líbano es definitivamente Beirut. Estuvo durante un tiempo cerrada por la guerra interna que sufrieron. Ha vuelto a abrir, y ha vuelto a abrir con la misma característica que tenía antaño. Es decir, le llaman la París del cercano Oriente, básicamente porque es la ciudad donde mejor se come. Y aquí estamos. Esta es una frase que voy a repetir sobre todo el día de hoy. Lo que para los libaneses es la ciudad más antigua del mundo, y se refieren al decir la más antigua, la que ha sido habitada indescontinuadamente durante varios milenios. Algunos guías nos hablan de que 4000 años antes de Cristo ya estaba habitada la ciudad de Biblia. No tanto. Podemos decir que alrededor de 2500 años esta ciudad estaba ya habitada, y desde entonces ha seguido siendo poblada. Fue al principio el puerto principal del cercano Oriente. Posteriormente fue la ciudad sagrada para los fenicios. Las ciudades guerreras, o las ciudades donde ellos comerciaban, eran Sidón y Tiro, pero Biblos era su ciudad sagrada. Se dice que es aquí donde se creó el papel y se crearon los libros. Aunque el papel originalmente viene de China, aquí lo que se utilizaba fue el papiro. Aquí tienen algunas de las ruinas en Biblos. Es muy emocionante caminar por esta ciudad. Estas son ya ruinas griegas y romanas, pero hay residuos neolíticos, residuos fenicios. Este es el castillo de Biblos, un castillo medieval. Allí estuvieron los otomanos después. Fue varias veces tomada por lo que le llamaban los francos, que eran los europeos.
la perdían, entraban los árabes, los musulmanes, y después los cristianos volvían a recuperar esta ciudad que pasaba de manos cada década. Este es el antiquísimo templo de los obeliscos. No tiene nada que ver con Egipto. Es muy emocionante caminar por esta ciudad, les decía. Es como andar entre los sótanos de la historia. Y todavía en el pueblo, lo que ellos le llaman la ciudad vieja, que es de hecho la ciudad nueva, las callecitas, sigue esta ciudad viva, con sus restaurantes y sus cafés, donde entre paréntesis se come espléndidamente bien. En Líbano, yo creo que es donde mejor se come de todo el Medio Oriente, de todo el cercano y el Medio Oriente. Miren, este es un mapa con todas las colonias fenicias. Aquí tenemos Arvad, Jebal, que es Biblos, Sidón y Tiro. Creta, y todos estos puntos son ciudades fundadas por los fenicios. Entre ellos, por ejemplo, está Cádiz, algunas del norte de África, Cartago, que después fue la ciudad guerrera que amenazó a los romanos, Leptis Magna, que posteriormente fue una ciudad romana. Es muy impresionante todo el seguir los pasos de los fenicios que llevaron el alfabeto a todas partes del mundo conocido entonces, y no por un afán, sino básicamente por un afán comercial. Aquí tienen la fortaleza del mar en Sidón. Esta es una fortaleza del tiempo de las cruzadas. Y este es el castillo de Saint-Gilles, uno de los castillos de los cruzados cerca de Trípoli. Esta es la bandera del Líbano y su símbolo, que es precisamente un cedro. Aquí tenemos la cordillera del Líbano y el pueblo de Bash Darrai. Bash Darrai es el pueblo al que se llega para hacer la visita del Parque Nacional de los Cedros del Líbano. Y curiosamente en Bash Darrai es donde nació Khalil Gibran. Y en Bash Darrai es de donde venía la familia de un amigo muy querido de mi juventud. Cuando le dije que iba a ir al Líbano y que iba a ir a Bash Darrai, se emocionó tanto, le escribió a su familia y no saben cómo nos recibieron. Bueno, aquí tienen los famosos cedros de Dios, como los llaman en Líbano a estos maravillosos árboles. Este es un cedro recién nacido. Para que pueda reproducirse van a pasar 40 años. El que vimos en la foto anterior por lo menos ha de tener unos 600 años, como estos espléndidos árboles. Y los libaneses los quieren. El libanés es muy religioso, son católicos maronitas, pero ellos creen más en sus cedros
que en sus santos maronitas y por supuesto que en San Charbel. Nada más que espléndido árbol. Esto es en invierno. Aquí tienen el pueblo de Bajdarray. La casa museo de Khalil Gibran, las montañas del Líbano, y aquí al fondo se ve la cordillera del Antilíbano. Y esta pintura se las muestro por un sencillo detalle. Es una pintura realizada por Khalil Gibran, que además de ser escritor y poeta, él era pintor. Y esta se llama Las tres edades de la mujer. Y la menciono porque esta se encuentra aquí en el Museo Sumaya. Bueno, Bajdarray de noche y nos vamos al monumento más importante del Líbano, Baalbek, la ciudad dedicada al dios Baal, que se supone que es una versión entre libaneso fenicia romana del dios Júpiter, del supremo dios, y esta es una de las molduras de los templos caídos. Acá tienen al fondo el templo de Baco, toda la pedacería de columnas rotas, y aquí este monumental conjunto de 6 columnas de lo que es el templo de Júpiter. Al fondo la cordillera del Líbano y hacia donde estoy yo se encuentra la cordillera del Antilíbano. Bueno, ahora nos vamos hacia el sur, hacia Jordania. Esta es una foto del desierto de Wadi Rum. Aquí está el mapa de Jordania. Aquí tienen la ciudad de Amán, que es la capital. Aquí hacia el norte se encuentra, esto es Siria. Acá se encuentra Líbano, Israel, Jordania, y hacia acá está Irak. Bueno, aquí está la capital, Amán, Jerash, que es un punto muy importante, romano, Madaba, el monte Nebo, Kerak, que es uno de los castillos del desierto, y por supuesto Petra, que es la joya de la corona, el desierto de Wadi Rum, y acá, que no aparece en esta foto, se encuentra la ciudad de Aqaba, que es vecina de la ciudad israelita de Eilat, y que están ambas sobre el Mar Rojo, y son balnearios. Bueno, aquí tienen Jerash, o Gerasa en español, con su columnata jónica, la columnata del foro, que está al final de una calzada de columnas, y este es el foro. Es en una forma ovalada, y es uno de los conjuntos de columnas romanas más bellos, más armónicos que hay en el cercano oriente. Hay 2 ruinas que son extraordinarias, bueno, 3. Una es Baalbek, otra es Jerash y la otra es Palmira, que por lo que me he enterado la están restaurando. Aquí tienen el foro del teatro.
de Jerash, y esta es una vista completa del foro de la ciudad. El anterior era el escenario. Esto es en Madaba. Es uno de los mapas más antiguos de Jerusalén y es uno de los mapas, de hecho, más antiguos del mundo. Y aquí está en una forma representados los principales monumentos, como es el Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, en fin, no me sé todas las casitas, qué es lo que representan, pero es una joya de mapa realizado en mosaico en el siglo VI, allá por el 500, y aquí tienen otro mapa también en Madaba, escrito en griego. Están los nombres de los lugares que están representados. Todo esto es en Madaba. Y esto es el Mar Muerto. El Mar Muerto siempre es un punto atractivo para todos los visitantes, y meterse ahí es como pues algo que hay que hacer para vivir esa sensación de que no se pueden hundir, que flotan como si fuera una madera de balsa encima de esta agua que es sumamente pesada, sumamente salada, al grado que si nos cae una gota en un ojo nos arde mucho. No pasa nada, pero arde mucho. Aquí tienen el Mar Muerto, y se le dice muerto porque no hay vida en este mar. No puede vivir ningún pez. Y este señor está flotando sin el menor esfuerzo. Y hacia el sur llegamos a la ciudad de Petra. Petra es el punto culminante de toda visita a Jordania. Fue recientemente nombrado uno de los nuevas 7 maravillas del mundo, junto con Chichén Itzá, y este se llama el Tesoro. Uno hace yo les sugiero que se vayan caminando por una cañada, una grieta en las montañas llamada el Sic. Es más o menos poco más de 1 kilómetro, y al final del Sic se llega hasta este monumento llamado el Tesoro. Es impresionante ver esto al final de esta caminata por el Sic, que además vale la pena porque va uno viendo los colores de la roca como si fuera un mural. Aquí está el Tesoro. Hay mucha gente que hace este recorrido en camello. Este es el Sic. Y va uno al fondo de este camino viendo los colores de las rocas. Y finalmente llega uno a la ciudad, se encuentra uno con el Tesoro, y después se abre una explanada donde están los demás monumentos. Y por supuesto no pueden faltar los camellos, que es el gran compañero de todos los desiertos de los países árabes. Vean esto, esta es una de las cuevas que hay en Petra. Algunas cuevas eran tumbas
otras eran habitaciones, pero vean la coloración de la roca. Estos colores bastan serían como un mural abstracto, el cual daríamos cualquier cosa por tenerlo en casa, así, al natural. Y este es el tesoro en una ceremonia de noche. Al principio nada más la organizaban 3 noches. Tengo entendido que ya lo están organizando 5 noches durante la temporada alta. Y hay música, hay cantos. Y estas lámparas son lámparas de papel. Todo el mundo se queda callado y escucha en el concierto de melodías árabes. Es conmovedor, de verdad. Esta es otra toma desde otro ángulo, desde arriba del tesoro. Y esto es en una de los muros de la ciudad, en uno de los acantilados se encuentran lo que le llaman los palacios reales. En realidad se desconoce cuál era el uso de estos palacios. Aquí tienen varios de estos palacios, cuevas, algunas son habitaciones. Y bueno, finalmente llegamos a Aqaba, en el Mar Rojo. Si tienen la intención de llegar hasta el Mar Rojo, yo recomiendo que mejor vayan a Eilat. Hay mejor calidad de hoteles. Y bueno, ahí es parte de el atractivo, es bucear. Es uno de los mares más ricos en fauna marina, corales impresionantes, y hay mucho de este pez escorpión. Mientras no lo moleste uno, es totalmente inocuo, pero sí sus agujas, sus espinas son venenosas, así que no hay que meterse con él, no hay que tratar de tocarlo. Y ya de regreso, no debe de faltar, y es algo que yo les recomiendo, siempre incluyan cuando vayan a Jordania el desierto de Wadi Rum. Así como recomendamos cuando estábamos visitando Irán, esos desiertos del sur, no hay que dejar de ver este maravilloso desierto de Wadi Rum, uno de los más bellos desiertos del mundo. Muchas de las escenas de la película de Lawrence de Arabia fueron filmadas aquí. Todas sus formaciones y sus diferentes colores es algo espectacular. Y bueno, si tienen la opción de pernoctar en este desierto, se los recomiendo, porque normalmente los crepúsculos son colosales. Imagínense de pronto que todo el desierto empieza a teñirse de este color como sangre, como si se coagulara el cielo completo. Y van tomando estos tonos del firmamento, de los morados, precisamente las rocas y los arenales de Wadi Rum. Esto es nada más para que vean la proporción. Vean esto. No está photoshopeado.
Esto es auténtico, es el color real. Y bueno, salimos de Jordania y vamos al país, pues al más rico de todos los países y más rico en cuestión de turística, que es Israel. Igual que Líbano o que Jordania, Israel tiene una historia que es casi la historia de toda la humanidad. Hay el dicho de que Jerusalén es tan antigua como el hombre y que será la última ciudad que prevalezca mientras el hombre esté en este mundo. Aquí en esta fotografía podemos ver, no es mezquita, porque a veces le llamamos, incluso yo lo he hecho, la mezquita de la roca. No es una mezquita, es la cúpula de la roca, es un monumento. Y aquí está el muro de las lamentaciones, de lo que fue el templo de Salomón. Bueno, básicamente, aquí está Israel, lo que usualmente se visita en una estancia de 10 días. Israel, ¿qué les puedo decir? Cada pueblo tiene actualmente excavaciones y en cada pueblo se han encontrado ruinas por lo menos de hace 2000 años. Es muy impresionante. Toda la cabalgata de la historia ha dejado huellas en este país y en Líbano, más que en Jordania y bueno, en Siria también, poco más al norte del Líbano, han sido países donde la humanidad ha caminado en su eterno peregrinar, en sus eternas guerras, y tanto Siria como Israel, como Líbano, están llenos de estas huellas del sangriento pasado. Ahora, lo que es impresionante es que de todos los países que estoy mencionando, de ninguno tenemos más datos que de Israel. Israel, gracias a la Biblia, nos ha dejado pues la biografía de sus tierras, de sus ciudades y de sus gentes, al grado que lo sentimos como si fuera parte nuestra. De hecho, son parte nuestra. Es increíble que un país del tamaño de Israel, que es un país realmente pequeño, haya dejado tanto en la historia del mundo. Todos los occidentales, europeos o todos los americanos, traemos en la sangre y en el subconsciente la huella de Israel. Yo recuerdo cuando era niño, mucho antes de haberme metido, sí nos daban las clases de historia, pero eran, la verdad, muy aburridas. La historia que nos apasionaba, y no nada más a mí, sino a mis compañeros, era la historia sagrada. Cuando nos empezaban a platicar de el Génesis, de Noé, de Moisés, de que se abría el mar y los egipcios iban atrás del pueblo de Israel, era de verdad fascinante. Además que teníamos un libro de historia sagrada con ilustraciones que hacían
el estudio de esta historia, de la historia sagrada, de verdad fascinante. Y esto se me quedó a mí, por ejemplo, a todos mis compañeros de la escuela, y después cuando estuve en la universidad, todos traemos como una huella, como una marca indeleble, la herencia del pueblo judío, que ha sido uno de las columnas vertebrales de la civilización occidental. El pueblo, es decir, Occidente no sería lo mismo sin Israel. Podemos decir que las tres columnas de nuestras civilizaciones ha sido Israel, Grecia y Roma. Entonces, cuando llega uno a estos lugares, no llegamos a un lugar desconocido que nos va a sorprender. Es como regresar a un lugar que ya traíamos en nuestro subconsciente. Es sumamente emocionante llegar y recorrer esta ciudad, Jericó. ¿Quién no se acuerda de cuando llegó Aarón y todo el pueblo judío y con trompetas derribaron las murallas de Jericó para poder entrar finalmente a la tierra prometida? Es decir, a la tierra donde eh, cruzaban los ríos de leche y de miel. Estas son las ruinas de Jericó, una de las ciudades más antiguas. Es más, hasta hace una década y media, Jericó se suponía que era la más antigua ciudad del mundo, la ruina más antigua, hasta que se descubrieron estas ruinas en Turquía, las de Göbekli Tepe y Catalhuyuk, cuya historia se remonta a más de 3 o 4 mil años antes de Jericó. Entonces todo esto nos perturba porque nos deja perplejos ante la antigüedad de lo que ha sido el hombre en la tierra. Bueno, muy cerca de Jericó, acá se ve el fondo, el mar Muerto, está esta montaña, esta peña, que es Masada. En Masada, a principios de nuestra era, ya por el año 70 y tantos, 960 celotes, que así se llamaban, decidieron morir, es decir, decidieron suicidarse antes que ser esclavos de los romanos. Fue un episodio terrible de la historia humana, porque fueron los padres que dieron muerte a sus hijos y a sus esposas, después entre ellos se dieron muerte hasta que terminaron todos. Al fin resultó que se encontró una señora con su hija que se habían escondido, aterradas de la masacre, y bueno, ellas contaron parte de lo que sucedió precisamente cuando llegó la invasión, la llegada del emperador, todavía no era emperador, era el general Tito de Roma. Tito, hay una obra de teatro, una tragedia de Racine, el francés, donde habla precisamente de su romance que no pudo ser porque en Roma le exigían que él tenía que casarse con una romana, precisamente con una princesa judía, la famosa Berenice.
Bueno, finalmente los romanos, después de un asedio tremendamente difícil, lograron escalar. Acuérdense que los romanos eran militares a los cuales no se les cerraba nada. Ellos conquistaron todo esto y más gracias a esa disciplina y esa voluntad férrea que los caracterizó. Aquí están las ruinas de la ciudad de Masada. Aquí se puede ver el desierto. Acá está el Mar Muerto. Y esta es otra fotografía que nos da más idea de lo que era la explanada de Masada, la Acrópolis de Masada y las ruinas que quedan de hace 2000 años. Bueno, nos vamos hacia el norte y llegamos a la Galilea, que es una de las regiones de Israel, y esta es precisamente la iglesia de la Anunciación en Nazaret. Nunca se me va a olvidar la primera vez que visité Nazaret. Dieron una misa y yo me salí. Yo quería ver y husmear más. Y una de las señoras, yo tenía entonces 18 años. Y cuando terminó la misa, una de las señoras llega y se me acerca y me regaña, me puso pinto. Y me dice que por qué no había entrado a misa. Y se me ocurrió decirle que porque yo no era creyente. Me quería linchar la mujer. Y era buena gente. En fin, cerca de Nazaret, Nazaret se encuentra allá en el norte, en la región de Galilea, tenemos allí el famoso lago de Tiberíades o Mar de Galilea. Y aquí se encuentra la ciudad o el pueblo de Magdala. Este era el famoso mar donde pescaban los apóstoles. Y aquí tenemos la iglesia de María Magdalena, que curiosamente está siendo, esta iglesia fue construida recientemente y toda el área está siendo explorada por un grupo de arqueólogos encabezados por mexicanos. Y sobre todos ellos está como supervisor del proyecto el padre Solana, que ha dedicado parte de su vida a rescatar la memoria de María Magdalena. A quien las lenguas de doble filo han satanizado cuando ha sido una de las mujeres más extraordinarias de la historia. Aquí tiene una vista del mar de Galilea. Y aquí tienen lo que es Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad de San Pedro, de Pedro y Andrés, que fueron dos de los apóstoles. Y aquí están restos de una antigua sinagoga. Estamos hablando de sinagogas, si se fijan, todos estos son capiteles romanos. Estamos hablando de sinagogas casi de 2000 años de edad. Esta la presenta como la casa de Pedro. Pedro era un pescador y bueno, pues cuando uno ve esta casa, pues no vivía mal. Esta es parte de la sinagoga
es un capitel romano que aquí tiene una menora. Y esta es la estructura moderna que hicieron para proteger lo que era la casa de Pedro, o parte de la casa de Pedro. Porque además en estos lugares no falta, y miren que los peregrinos estamos hablando de miles, a veces son millones, y no falta el que se quiera llevar una piedrita. Y cuando hablamos de millones, pues ya importa, entonces está, pero súper prohibido llevarse cualquier tipo de recuerdo. Y esta es la iglesia de las bienaventuranzas. Está precisamente en el monte de las bienaventuranzas. Y este es Haifa, que es el puerto principal de Israel, porque tiene una bahía natural. Y este es el puente, el templo Bahá'í, que es esta religión. Este es el primero, el más importante, el primero de los templos Bahá'í, y aquí está donde está toda la cultura, ¿qué les puedo decir? Y las escrituras de esta religión que se fundó a mediados del siglo XIX, que es una religión que integra muchas creencias, trata incluso de armonizarlas, porque normalmente ha habido mucho conflicto entre ellas, sobre todo en Israel ha sido un escenario de muchos de estos conflictos. Israel, Líbano, bueno, después también en Europa, pero todo lo que ha sido el Oriente, el cercano Oriente, ha sido verdaderamente trepidante todos los encuentros religiosos entre cristianos, judíos y musulmanes. Hacia el sur de Haifa se encuentra la ciudad de Cesarea. Cesarea era donde vivía, era donde estaba la residencia de Poncio Pilato y otros gobernadores romanos. Y este es el acueducto. Los restos del acueducto romano, estamos hablando de un acueducto 2 veces milenario. Y acá está el Mediterráneo. Es muy bonito este paseo, sobre todo viendo detrás de los arcos el Mediterráneo. Y finalmente llegamos a Tel Aviv. Tel Aviv, la primera vez que yo la visité, llegué y la verdad es que de ahí nos fuimos del aeropuerto directamente a Jerusalén. En la actualidad es una ciudad que vale la pena visitarse. Número uno, las playas, olvídense, siempre están llenas, sobre todo los fines de semana. Hay playas para todos los gustos, con restaurantes, con comida, con vida nocturna. La vida nocturna en Tel Aviv es igual que en cualquiera de las ciudades modernas. Estaba leyendo en una de estas guías mundiales, ¿verdad? De las ciudades, de las 10 ciudades más cosmopolitas y más divertidas del mundo. Tel Aviv lo mencionan como una de ellas, porque tiene de todo. Yo nunca pude vivir esa parte de Tel Aviv. Mi amiga Miriam
ella tuvo el privilegio de vivir aquí y siempre me dice que el recuerdo que ella tiene de Tel Aviv es maravilloso. Una ciudad divertida, con una vida nocturna, karaoke, bares, de todo tiene. Gente muy moderna, gente muy bella. Eso sí me acuerdo, en el aeropuerto de Tel Aviv de repente se sorprende uno de la belleza de la gente, además cosmopolita de todos lados del mundo. Yo creo que pocas ciudades tienen tantos ingredientes. Es como un masala de la India, todo tipo de especias procedentes de todos lados del mundo. Y es precisamente por esa diáspora del pueblo judío que un buen día decidió explorar todos los rincones del mundo, al grado que hay una, por ejemplo, hay una comunidad judía entre Rusia y China, a la orilla del río Amur, muy cerca de donde desemboca el río Amur en el Océano Pacífico. ¿Pero qué hacen allá? El pueblo judío está en todos lados. Y cuando se desató la emigración, el sionismo, que era regresar a Sión o al monte Sión, que es Jerusalén, de todos lados, y aquí encuentran todos los idiomas. Y esto es lo fascinante de Israel. Aquí tienen un paisaje de lo que es Israel. Pueden ver estas, aquí en la base de la foto, estos como diques. Estos precisamente se han construido para defender la playa del embate directo del Mediterráneo. Entonces las playas son muy amables en ese sentido. Y bueno, esto sí lo recorrí bien. Jaffa, qué fascinante pueblo. Esto es, puede decirse que es tan antiguo como Jerusalén. Está lleno de callejones, artistas, galerías, restaurantes de todos los sabores y gustos del mundo. Está pegado, es casi un suburbio de Tel Aviv, la antiquísima ciudad de Jaffa. El pueblo judío es un pueblo sumamente amante de las bellas artes y se van a encontrar con muchas galerías. Algunas son con obras muy populacheras, casi como souvenirs. Hay unas tienditas aquí en Jaffa, no me acuerdo si es domingos o martes y no me acuerdo qué días, creo que es martes y domingo, no estoy seguro, que se abre un tianguis aquí en Jaffa y hay cantidad de puestos donde se vende comida, se venden souvenirs, juguetes y también obras de arte. Desde obras de arte que no tienen valor, que son demasiado artificiales, a obras de arte de gente, de artistas muy talentosos. Ven estas calles. Jaffa hay que caminarla. Jaffa, igual que Jerusalén, son ciudades
para recorrerlas a pie, oler la pátina de estas piedras, ver estos árboles, este árbol colgante. Esta es una galería, pero vean este árbol. Perdón, y este gato. Bueno, estamos en Jerusalén. Este es un monumento que es la cúpula de la roca. No es una mezquita, aunque muchas veces, y yo incluso lo he mencionado, es un monumento, es una de las primeras obras arquitectónicas del mundo musulmán. Y esta cúpula, cubierta de hoja de oro, sobre unas láminas de aluminio, fue colocada la última vez a principios del siglo pasado. Aquí tienen la muralla de Jerusalén y aquí está la vieja Jerusalén. Acá al fondo se ven los edificios de la nueva Jerusalén. Todo esto es lo que le llaman el templo del monte, que son restos del templo de Salomón, en cuyo pie se encuentra el muro de las lamentaciones. En lo que es el Jerusalén viejo, una de las avenidas de las calles principales es precisamente la Vía Dolorosa. Y de la Vía Dolorosa desembocan callecitas, como pueden ver, que son verdaderos bazares, donde venden de todo, mucho souvenir, de ese tipo de souvenir espantoso y barato, algunas piezas que son sumamente interesantes. Bueno, este es quizá el monumento más importante para el mundo cristiano, que es la iglesia del Santo Sepulcro. A diferencia de lo que puede uno esperar, la iglesia del Santo Sepulcro no es una iglesia hecha de una sola pieza, como Notre Dame o la Catedral de Reims en Francia o San Pedro en Roma. El Santo Sepulcro es un verdadero laberinto de pasadizos, de capillas, en el que uno se puede perder. Es una de las iglesias más caóticas del mundo. No tiene nada de espectacular. Ustedes ven esto y ven, bueno, pues es una iglesia. Entran y bueno, les platico algo. Aquí precisamente, en el primer viaje que hice, el guía nos colocó a todos para una fotografía y me dio risa porque todos estaban colocados, incluso yo me formé también, pero todos con cara compungida, con caras tristes, muy ad hoc al Santo Sepulcro. Ahí no se pudo uno tomar fotos con sonrisa. De repente, el padre que nos estaba conduciendo, el padre Berenguer, ve al guía que estaba organizando lo de la fotografía y lo regañó, y nos regañó a todos. Hagan de cuenta que nos sentimos los mercaderes mancillando el templo. El padre estaba indignado. Esta es una cosa seria. El caso es que esa cara de compungidos se convirtió en cara de regañados y así entramos al templo sin fotografías. Esta es la bóveda, la cúpula, que esto sí es armónico, es de una sola pieza, quizás sea lo único que sea de una sola pieza, y aquí es el interior de la basílica, donde vamos a encontrar decenas de capillas.
de diferentes sectas cristianas. Son católicos, católicos romanos, ortodoxos griegos, ortodoxos sirios, ortodoxos armenios, y además se ve en el tráfico dentro de la iglesia toda esta abigarrada muchedumbre de vestimentas, de hábitos distintos, unos de negro con un gorro y barbas de apóstoles o de profetas, otros muy bien afeitados, en fin, de todo hay. Y las hordas de turistas, esto está muy decente, a veces esto está lleno, y esta es precisamente la capilla donde está el Santo Sepulcro, exactamente abajo de la cúpula. Aquí la tienen. Y bueno, esta, desde 1300, tengo entendido 1350 y tantos, es la primera vez que no se ofrece misa, la misa de Domingo de Resurrección en el Santo Sepulcro. Hubo misa dentro, pero sin fieles. Y aquí tienen una fotografía de lo que es el Muro de las Lamentaciones. Este es el Museo de David. David es uno de esos personajes. Fíjense lo que tiene la Biblia, ¿no? Es decir, toda la descripción y el retrato que hace de David es un retrato extraordinariamente bien realizado. No nos pinta a un héroe como los caballeros medievales que son infalibles. Aquí nos pinta a un hombre con todas sus debilidades. La primera narración de un hombre que se enfrenta a un bully, Goliat, que era un grandulón que estaba oprimiendo, un filisteo que estaba oprimiendo a los judíos, y había que presentarle frente, y nadie se atrevía. Entonces David, siendo un adolescente, él se atrevió con su honda, lo mató a Goliat, y después Saúl, el que era el rey, primero lo admiró y se impresionó. Qué acto tan heroico, pero después le empezó a dar envidia, porque las mujeres se enamoraban de David y los hombres lo admiraban, y el rey Saúl quedó hecho a un lado. Y después toda la historia de este extraordinario rey, con todas sus debilidades humanas, muy impresionante. Para que vean que yo sí he leído la Biblia. Igual que un presidente que tuvimos hace poco. Bueno, yo también, como él, no la leí completa. Bueno, aquí tienen la muralla otomana, otro de los pueblos musulmanes que dominó Jerusalén, fueron precisamente los otomanos. Jerusalén fue el objeto de las cruzadas. Se supone que las cruzadas se hicieron para liberar a la Tierra Santa del yugo de los musulmanes. Y durante varios siglos vino y se fue, pasó de manos, dejando en esta ciudad las cicatrices de todo este vaivén histórico. Aquí tienen la puerta dorada, ya sellada, en una de las puertas de Jerusalén, y este es el Monte de los Olivos. Esta es la iglesia del Monte de los Olivos, la iglesia de Getsemaní, y acá atrás es la iglesia rusa de María Magdalena.
Y esta es la iglesia de la Natividad. En el sótano de esta iglesia se encuentra la estrella de Belén, que se supone fue el sitio donde estuvo el pesebre, donde nació Jesús. Y bueno, nos despedimos con esta extraordinaria cúpula dorada. Lo que hemos visto es simplemente un aperitivo, como lo hemos visto de casi todas estas ciudades fabulosas. Requeriríamos mucho tiempo poder hacer un viaje. Quisiera justicia de todos estos lugares que hemos pasado un poco por encima. Y este es nuevamente Masada, un crepúsculo espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Agradeceremos a todos permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas les agradecemos que también las realicen mediante el chat para que podamos dar respuesta a ellas. Señor Raúl, ¿será posible que nos pueda poner la diapositiva con las redes sociales, por favor? Ay, perdón, claro. Muchas gracias. Aprovecho para comentarles. Espérame, interrumpo un segundo. Claro. Muchas de las gentes que nos están escuchando son algunos clientes de nuestros colegas, de nuestras agencias de viajes, amigas de la Casa del Viaje. Por favor, si tienen alguna consulta o alguna inquietud, pueden consultar con su agencia de viajes. Nosotros simplemente somos una mayorista y nuestro servicio va dirigido precisamente a las agencias de viajes. Muchas gracias y perdón la interrupción, Caro. No se preocupe, muchas gracias. Pues quería comentarles que estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras formas de contacto. Pueden consultar nuestra programación en la página web, en la que constantemente estamos incluyendo nuevos recorridos por diferentes destinos y les recomendamos consultarla. Aquí les dejamos nuestros datos para que puedan entrar a las redes sociales y nos puedan ubicar. Ahora sí, voy a pasar al tema de las preguntas para dar respuesta. Si alguien tiene alguna duda. Creo que todos están contentos de la presentación. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Bueno, ya tenemos la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo recomienda para un recorrido por Jerusalén? Mira, si lo quieren hacer completo, los 3 países que vimos les puede tomar unos 10, 12 días. Correcto. También nos pregunta Mari Contreras, ¿cuántas noches y en dónde recomienda en Wadi Rum? En Wadi Rum, mira, si pueden quedarse una noche, con eso es suficiente. Para que puedan tener la oportunidad de un crepúsculo y un amanecer. Perfecto. ¿Un libro que les recomiende? ¿Algún libro? Sí. Qué buena pregunta. Mira, déjame pensarlo y la próxima semana le sugiero. Perfecto. Si la cúpula de la Roca no es mezquita, ¿por qué no se puede visitar? Mira, cuando la primera y segunda vez que yo fui, sí se podía visitar. Tengo entendido que actualmente no pueden entrar porque es un lugar exclusivamente para musulmanes. Jerusalén está considerada una ciudad
sagrada para las tres religiones monoteístas, es decir, es sagrada para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Y para los musulmanes es su tercera ciudad después de la Meca y de Medina más sagrada. Entonces yo me imagino que por eso han prohibido la entrada de los turistas a la mezquita, perdón, al monumento de la cúpula de la roca. Correcto. Otra pregunta, ¿se puede visitar Líbano e Israel en el mismo viaje? Sí. Correcto. ¿Cuántos días se puede quedar en Israel? Mira, los que quieras. Hay mucha gente que quieren ver a fondo y se quedan hasta 15 días y lo curioso es que hay viajes a Israel para gente judía, es decir, para los judíos, y sus lugares de visita y de peregrinar son distintos que los de los cristianos. Pero hay muchísimos sitios y hay otros que son para los dos. Entonces, todo depende qué tan profundo lo quieran hacer. Hay gente que es muy creyente y aprovechan el viaje allá para dedicarle 15 días hasta 3 semanas. Para alguien que no sea tan religioso, creo que 3 semanas es demasiado. Yo diría que con 8 días, 10 días es suficiente. Alguien que no sea muy, muy religioso. Perfecto. ¿Se puede visitar Israel e Irán y Líbano a la vez? ¿En dónde, perdón? ¿Y si se puede visitar Israel e Irán y Líbano a la vez? Al mismo tiempo. Sí, siempre y cuando el pasaporte no lleve el sello de Israel. Y la realidad es que en la embajada de Israel te dan la visa aparte, en un papel aparte. Correcto. Muchas gracias. Pues con esto finalizamos la sesión del día de hoy y los esperamos el próximo jueves para la siguiente sesión. Que tengan todos excelente tarde. Perdón, les quiero recordar que la próxima sesión, el jueves, vamos a hablar de Siria, de Irak y de los Emiratos. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Listo. Buenas tardes.